Bienvenidos jóvenes al curso de aritmética. Hoy vamos a ver el capítulo número 11 que trata acerca del reparto proporcional. Bien, vamos a tener algunos datos. ¿Tú has escuchado acerca del hombre que calculaba? Bueno, dentro de este libro que habla sobre historias matemáticas, ¿no? Había una anécdota acerca de una repartición, ¿no? Una repartición de una cantidad de camellos por parte de un padre entre todos sus hijos, ¿no? Extraemos, ¿no? Tomamos un extracto de todo eso y dice, no sabemos, sin embargo, cómo dividir de esa manera 35 camellos. Y a cada división que uno propone, protestan los otros dos, pues la mitad de 35 es 15,5. ¿Cómo hallar la tercera parte y la novena parte de 35 si tampoco son exactas las divisiones? Entonces, he ahí cómo nosotros vamos a adentrarnos a este capítulo acerca de reparto proporcional. Vamos a ver cómo se puede repartir de acuerdo a ciertas proporciones. Bien, muchachos, vamos a hablar un poquito acerca del reparto proporcional. Dice que consiste en repartir una cantidad en forma proporcional a ciertos números denominados índices de reparto. Y pueden ser un reparto simple directo, ¿no? Que para eso nosotros vamos a ver un ejemplo. Dice repartir 2.500 soles directamente proporcionales a las edades de tres hermanos que son 6, 7 y 12 años. ¿Bien? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Mira, te piden repartir de manera directa. Oye, repartir de manera directa estaría hablando de magnitudes, ¿cierto? Podemos trabajar entonces mediante la proporcionalidad. ¿Te acuerdas cuando hicimos el capítulo de magnitudes proporcionales? No, las magnitudes se relacionaban de manera directa y de manera inversa, ¿cierto? Muy bien, ahora eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bien, sean las partes como son tres hermanos, parte 1, parte 2 y parte 3. Entonces, la suma de esas tres partes debe darme el total a repartir, que sería 2.500. Bien, los índices de reparto son las edades, en este caso, de 6, 7 y 12 años. Ahora sí, como la relación es directa, ¿no? O sea, las partes que corresponden a cada uno es directamente proporcional con las edades, con el índice de las edades. Entonces nosotros vamos a dividir en este caso, ¿te acuerdas? Cuando la relación era directamente proporcional, pues se dividían los valores, ¿no? De esas magnitudes. En este caso vamos a dividir la parte que le corresponde a cada uno de ellos entre los índices de reparto. En este caso, parte 1 entre 6, y lo igualamos a la parte 2 entre 7, y lo igualamos a la parte 3 entre 12. Y como acabo de formar una serie, lo igualamos a una constante. Muy bien, hablando de series, podemos utilizar, ¿no? Una propiedad de la serie de razones geométricas equivalentes. La suma de antecedentes entre la suma de consecuentes es igual a la constante. Pero por dato, tú sabías que la suma de las tres partes era 2.500, que divididos entre la suma de los consecuentes te debe estar saliendo 25. O sea, K debe ser 2.500 entre 25. Por lo tanto, K debe valer 100. Cada hermano debe recibir en este caso, ¿no? O sea, cada parte que se va a recibir, la parte 1, o sea, para el primer hermano debe ser 6 por la constante. O sea, 6 por 100, que sería 600. La parte 2, ¿no? Que le corresponde al segundo hermano, debería ser 7 por la constante. 7 por 100, que sería 700. La parte 3 que le corresponde al tercer hermano sería 12 por 100. 12 por 100 sería 1.200. Que si sumamos todo, tenemos los 2.500 que se repartían de manera inicial, ¿no? Entonces, ya hemos visto, jóvenes, cómo se hace un reparto simple directo. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver el reparto simple inverso. Muy bien, para eso tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice repartir 1.800 soles en partes inversamente proporcionales a los números 2, 3 y 6. Bien, para darle la resolución a este problema, primero debemos saber que si son tres números, al momento de repartir va a haber tres partes. Esas partes pueden ser llamadas parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Sí? También sabemos que si sumamos esas tres partes debemos obtener el total a repartir, que sería 1.800.
Muy bien. Los índices de reparto vendrían a ser los números, en este caso el 2, el 3 y el 6. Ahora vamos a trabajar la parte con el índice de reparto, que en este caso debe tener una relación inversa. Si te acuerdas, cuando trabajábamos con magnitudes, la relación de dos magnitudes de manera inversa, se multiplicaban los valores de dichas magnitudes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la parte que le corresponde a cada número por su índice de reparto. Bien, parte 1 por 2, eso debe ser igual a parte 2 por 3, y eso debe ser igual a parte 3 por 6. Muy bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es ese producto, vamos a dividirlo entre el mínimo común múltiplo de esos índices de reparto, como son el 2, el 3 y el 6. Y el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6 viene a ser 6. Entonces lo dividimos entre 6 y vamos a obtener, en este caso, nuevos valores. Por ejemplo, la parte 1 entre 3, que debe ser igual a la parte 2 entre 2, y que debe ser igual a la parte 3 entre 1. Ahora sí podemos igualar a una constante porque acabamos de formar una serie de razones geométricas equivalentes. Y aprovechando que tenemos una serie, entonces utilicemos una propiedad de él, que significa o que es la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes igual a la constante. Por dato, tú sabes, ¿no?, que la suma de las tres partes te sale 1800 y la suma de los consecuentes te sale 6. Al dividir 1800 entre 6, la constante sería 300. Quiero saber cuánto le corresponde a cada uno, o sea, a cada parte. La parte 1 debe ser 3 por K, o sea, 3 por 300, que sería 900. La parte 2 sería, pues, 2 por K, 2 por 300, que sería 600. Y la parte 3 sería 1 por K, 1 por 300, que me daría como resultado 300. Y así puedo hacer la repartición en este caso. Muy bien. Listo, muchachos. Pasemos ahora a lo que se conoce como el reparto proporcional compuesto. Bien. Para eso ponemos un ejemplo. Dice, un padre decide repartir 13 soles de propina a sus 3 hijas en partes que sean directamente proporcional a sus notas, que son 14, 18 y 16, e inversamente proporcional al número de tardanzas que tuvieron en el colegio, que son 7, 6 y 2 respectivamente. Determine cuánto le toca a cada hija. ¿Qué te parece si empezamos, ¿sí?, con las partes? A ver, en el caso de las partes, como son 3 hijas, van a haber 3 partes definitivamente. Al momento de repartir las 3 hijas se van a obtener 3 partes, parte 1, parte 2 y parte 3. Y sabemos que si sumamos esas 3 partes, se va a obtener en este caso, ¿no?, el total a repartir, que sería 13 soles. Muy bien, listo. Los índices de reparto, en este caso no lo vamos a tocar porque el reparto se está haciendo de manera directa e inversa al mismo tiempo. Pero sí podemos analizar, ¿no? La parte que corresponde a cada una de las hijas se va a relacionar de manera directa con sus notas y de manera inversa con sus tardanzas. Tú sabes que la relación directa, ¿no?, permite que los valores de sus magnitudes se dividan y que la relación inversa permite que los valores de sus magnitudes se multipliquen. Por lo tanto, la relación que se va a establecer ahí sería de parte por tardanzas entre notas, obviamente igualado a una constante. Muy bien, vamos reemplazando la parte para la primera hija, parte 1, por las tardanzas que tiene la primera hija. A ver, la primera tiene 7 tardanzas, por las notas que tiene 14. O sea, parte por tardanzas entre notas. Parte 1 por 7 entre 14. Eso lo igualamos. Vamos a la segunda hija, ¿no?, que le va a corresponder la parte 2. Parte 2 por las tardanzas que tiene, que sería 6, entre las notas que ha obtenido, que sería 18. Y eso será igual a la parte 3 correspondiente a la tercera hija. Parte 3 por las tardanzas que tiene 2 entre la nota obtenida por ella, que sería 16. Bien, a continuación podemos simplificar. Mira, simplificas y te quedaría parte 1 sobre 2. Otra vez vuelves a simplificar en la segunda razón y te quedaría parte 2 sobre 3. Vuelves a simplificar en la tercera razón y te quedaría parte 3 sobre 8.
Ahora sí podemos simular una constante. Y mira, a ver, acabo de formar una serie de razones geométricas equivalentes, como en los ejemplos anteriores, ¿sí o no? Para eso vamos a aplicar pues la propiedad que hemos estado utilizando, la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, que debe darme la constante. A ver, ahora si sumamos los antecedentes entre la suma de consecuentes, debe ser en este caso 13 entre 13. Y eso obviamente nos da 1. Quiero saber cuánto le corresponde a cada hija, o sea, quiero saber el valor de cada parte. La parte 1 será 2 por 1, 2 por la constante, que sale 2. La parte 2 será 3 por la constante, 3 por 1, que sale 3. Y finalmente la parte 3 será 8 por la constante, 8 por 1, que sale obviamente 8. Con eso obtendríamos lo que le corresponde a cada hija de ese reparto. Muy bien, todo bien hasta el momento, ¿cierto? Ahora a trabajar lo que es una aplicación especial, ¿no? Como es el caso de la regla de compañía. Para eso vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ana y Joel inician un negocio. Ana aporta 5.000 soles durante 3 años y Joel aporta 2.000 soles durante 7 años. Si al finalizar el negocio se obtiene una ganancia de 5.800 soles, ¿cuánto gana cada uno? Muy bien, en este caso, ¿qué te parece si hacemos un esquema, ¿no? Un cuadrito y anotamos los datos? Tenemos a Ana y a Joel. Cada uno de ellos ha aportado un dinero distinto. A eso le llamamos capital. Ana aportó un capital de 5.000 soles y Joel un capital de 2.000 soles. Pero cada uno lo ha hecho por un tiempo diferente. Por ejemplo, Ana ha aportado durante 3 años y Joel ha aportado durante 7 años, ¿no? Entonces vamos a analizar, pues, lo que me dice, ¿no? Si al finalizar el negocio se obtiene una ganancia, ¿cuánto gana cada uno? Entonces hay que analizar esta ganancia. ¿Qué te parece? Analizamos la ganancia. Entonces, la ganancia la vamos a analizar con el capital. Entonces yo digo, a mayor capital, debo de obtener mayor ganancia. Por lo tanto, la relación es directamente proporcional. Vamos a analizar la ganancia ahora con el tiempo. Y vuelvo a decir, si yo invierto por más tiempo, debo obtener más ganancia. La relación también es directamente proporcional. Bien, entonces, como la ganancia es directamente proporcional al capital y también directamente proporcional al tiempo, se establece la siguiente relación. Ganancia entre capital por tiempo. Y eso igualamos a una constante. Bien, no te olvides de eso. ¿Sí? Ahora, como son dos socios, dos amigos, dos negociantes, va a haber dos ganancias, obviamente. La ganancia de Ana entre el capital que ella, ¿no?, aporta por el tiempo que está su capital en el negocio. Eso debe ser igual a la ganancia de Joel entre el capital que ha aportado y el tiempo que ha durado el aporte. Bien, ahí podemos cancelar, ¿no? 0 y 0. Entonces tendríamos que la ganancia de Ana entre 5 por 3 es igual a la ganancia de Joel entre 2 por 7. Y eso lo igualamos a una constante. Bien. Oye, nuevamente, mira, nuevamente estamos ante dos razones geométricas. Utilizamos las propiedades de esas razones geométricas. ¿Qué te parece? Y sumamos los antecedentes. Ganancia de Ana más ganancia de Joel entre la suma de sus consecuentes, que serían 5 por 3, 15, más 2 por 7, 14. Eso por propiedad debe ser K. La ganancia de Ana más la ganancia de Joel te da un total de 5.800, dice el enunciado. Y los consecuentes abajo suman 29. 5.800 entre 29, eso sería igual a 200. Quiere decir que la constante vale 200. Tú quieres saber cuánto gana cada uno. O sea, quieres conocer la ganancia de Ana y la ganancia de Joel. La ganancia de Ana debe ser 15 por el valor de la constante, en este caso por 200, que me saldría obviamente 3.000. Y la ganancia de Joel sería 14 por la constante, 14 por 200, que me daría 2.800. Con eso ya sé cuánto gana cada uno. ¿Qué te pareció? Estuvo muy, muy fácil, ¿cierto? Bien, ahora sí vamos a desarrollar la práctica. Empecemos con el primer problema. Dice, en un juego de tiro al blanco se repartirán N pelotas a 4 niños.
en forma directamente proporcional al número de aciertos que son 1, 3, 5 y 7. Hallar el valor de n si la mayor diferencia de las partes es 60. Bien, muchachos, lo primero que vamos a hacer, ¿no?, es ver cuáles son las partes. Si se va a repartir n pelotas a 4 niños, va a haber 4 partes, ¿sí o no? Bien, ahí tenemos las partes. También debemos de saber que si sumamos esas partes, debo obtener el total de pelotas, que en este caso viene a ser n. ¿Qué más? También debo de tener en cuenta el número de aciertos, ¿cierto? El número de aciertos que van a ser mis índices de reparto, como es el caso del 1, del 3, del 5 y del 7. Bien, ahora sí, muchachos, sabemos que el reparto es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que la parte va a tener una relación directa con los aciertos, o sea, con los índices de reparto. Bien, y tú sabes que si una relación es directa, los valores de esas magnitudes se van a dividir. Yo diría parte 1 entre el primer índice, que es 1. Eso lo igualamos a la parte 2 entre el segundo índice, que es 3. Eso es igual a la parte 3 entre 5. E igual a la parte 4 entre 7. Y todo, no te olvides, igualarlo a una constante. Ahí hemos formado una serie de razones geométricas. Bien, aprovechando eso diríamos, la propiedad de suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, o también la diferencia de antecedentes entre la diferencia de sus respectivos consecuentes. Debe darme como resultado la constante. Profesor, ¿pero por qué resta la parte 4 menos la parte 1? Porque ahí dice, ¿no? Hallar el valor de n si la mayor diferencia de las partes es 60. Bien, para hallar la mayor diferencia de las partes, tengo que hallar pues la mayor parte y la menor parte, porque solamente entre ellos se va a dar la mayor diferencia, ¿cierto? ¿Me entiendes? Solamente entre ellos se va a dar la mayor diferencia, entre la mayor parte y la menor parte. Muy bien. Entonces, como restamos la parte mayor con la parte menor, sus respectivos consecuentes también deben ser restados, y eso me va a generar la constante. Por dato, la parte mayor menos la parte menor que me genera la mayor diferencia es 60, y sus respectivos consecuentes al restar me dan 6. Por lo tanto, la constante debe ser 60 entre 6, que sería 10. Ya tenemos el valor de la constante. ¿Qué me pide? Hallar el valor de n. Pero recuerda, n era la suma de todas las partes. Sumamos todas las partes entre sus respectivos consecuentes y lo igualamos a la constante. Profe, pero la constante ya se conoce. La constante es 10. Ah, efectivamente. Entonces, decimos, reemplazando, la suma de partes es igual a n. La suma de los consecuentes es igual a 16. O sea, 10 es igual a n por 16. ¿Qué te pide? El valor de n, ¿sí o no? Por lo tanto, ese 16 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y n valdría 10 por 16, que sería 160. Bien, muchachos, todo claro, ¿cierto? Yo sé que tú puedes. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. En el problema número 2 me dice, en la tienda D y J Peces, el dueño gratificará a sus empleados en forma IP al número de PCs dañadas según reporte. Tenemos el siguiente reporte. El empleado Abel tiene 10 PC dañadas, 10 computadoras dañadas. El empleado Beto tiene 15 computadoras dañadas. Y el empleado Carlos tiene 20 computadoras dañadas. La pregunta es, ¿cuánto recibirá Carlos? Si el dueño desembolsará $9,100. Ah, ya mira, ve. Dice que va a gratificar en forma inversa al número de computadoras dañadas. O sea, va a recibir más el que menos computadoras haya dañado, ¿cierto? Muy bien, vamos a resolver eso. Lo primero, como vemos que son 3 empleados, Abel, Beto y Carlos, van a haber 3 partes. Para mí esas partes van a ser A, B y C. También debo saber que si sumo esas 3 partes, A más B más C, debo obtener el total a repartir, que sería 9,100. Los índices de reparto en este caso serían pues el número de computadoras dañadas, como es el caso del 10, del 15 y de 20. Ahora sí, la relación entre la parte y el índice es de manera inversamente proporcional. Por lo tanto, yo diría, Abel
por las computadoras dañadas es igual a Beto por las computadoras dañadas y es igual a Carlos por las computadoras dañadas. A continuación, ¿no? Vamos a dividir estos valores entre el mínimo común múltiplo de 10, de 15 y de 20. ¿Bien? A por 10, ¿no? Entre el mínimo común múltiplo de 10, 15 y 20, que si no me equivoco debe salir 60. Simplificamos en ambos casos y me sale A sobre 6. Seguimos igualando. B por 15 lo dividimos entre el mínimo común múltiplo, que es 60, y al simplificar me saldría B sobre 4. Finalmente, C por 20 lo dividimos entre el mínimo común múltiplo de 20, 60, perdón, y simplificamos, y me quedaría C sobre 3. Ahora sí podemos igualar una constante. Ya tenemos formada mi serie, ¿cierto? Ahora sí, tú sabes muy bien que puedes aplicar la propiedad de la serie de razones geométricas equivalentes. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes es igual a la constante. A más B más C por dato, que es la suma de partes, es 9100. Y los consecuentes en la parte de abajo suman 13. 9100 entre 13 me da que el valor de la constante será igual a 700. Te preguntan cuánto recibirá Carlos. Bien, Carlos debe recibir, en este caso, 3K, o sea, 3 por 700. Y eso debe ser $2100. Muy bien, ha recibido bastante dinero Carlos, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, pasemos al siguiente. Número 3. Dice, se reparte una gratificación de 1180 soles en forma proporcional al número de horas extras, que son 4, 5 y 6, e inversamente proporcional al número de minutos de tardanza, que son 8, 4 y 5 respectivamente, de como respuesta a la parte intermedia. Oye, date cuenta que acá ya se va a repartir tanto de manera directa e inversa al mismo tiempo. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Definitivamente, como vemos que hay 3 datos de horas extras o 3 datos de tardanza, entonces van a ser 3 partes las que se van a poder repartir. Por lo tanto, ponemos parte 1, parte 2 y parte 3. También que la suma de esas partes debe darme el total de la gratificación, que sería 1180. De ese dato podemos decir lo siguiente. La parte tiene una relación directa con las horas extras y esa parte tiene una relación inversa con el número de tardanzas. Muy bien, tú sabes, la relación entre dos magnitudes de manera inversa se multiplican sus valores y de manera directa se dividen sus valores. Por lo tanto, me quedaría los valores de la parte por valores de la tardanza entre los valores de las horas extras. E igualamos a una constante. Bien, muchachos, a continuación, vamos a reemplazar. Vamos a poner la primera parte, parte 1, por los minutos de tardanza, que serían 8, entre las horas extras, que serían 4. Eso lo igualamos a la segunda parte, que va a multiplicar por los 4 minutos de tardanza y va a ser dividido entre las 5 horas extras. Y eso lo igualamos a la parte 3, que va a ser multiplicado por los 5 minutos de tardanza y dividido entre las 6 horas extras que tiene. Nótese que ahí podemos ver que junto a las partes se están multiplicando algunos valores. La idea es que a mí me quede, como en los ejercicios anteriores, me quede una serie y por ahí no puedo obtener una serie. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer el mínimo común múltiplo de los valores que tú ves ahí, los que están multiplicando a las partes, como es el caso de 8, de 4 y de 5. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 8, 4 y 5. Profesor, el mínimo común múltiplo de 8, 4 y 5 será 40. Sacamos el factor 40 y vamos pues simplificando, ¿no? Sacamos el factor 40 nuevamente y vamos simplificando. Sacamos el factor 40 otra vez más y vamos simplificando, ¿no? En este caso obtendría como resultado la constante. Bien, ahora sí, muchachos, tenemos las 3 partes, ¿no?
que son proporcionales a 20, 50 y 48. Vamos a volver a utilizar la propiedad de la serie de razones geométricas, ¿no? En la que vamos a sumar los antecedentes entre la suma de sus respectivos consecuentes. Bien, en este caso, la suma de los antecedentes, o sea, la suma de las partes es 1180. Y la suma de los consecuentes vendría a ser 118. Y 1180 entre 118 te sale efectivamente 10. ¿Qué es lo que te piden? Dé como respuesta la parte intermedia. Oye, la parte intermedia no es por la ubicación en la que se encuentra. Se habla de la parte intermedia por su valor. Por ejemplo, tenemos al 20, al 50 y al 48. El mayor es 50 y el menor es 20. ¿Quién está en la parte intermedia? 48, ¿sí o no? La parte 3 sería mi parte intermedia. Por lo tanto, como me piden la parte intermedia, yo diré parte 3. Y la parte 3 debe ser 48 por la constante. O sea, 48 por 10. ¿Qué me sale? 480 solcitos, muchachos. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Continúo en el siguiente ejercicio. Problema número 4. Pedro tiene 747 soles y lo dividirá en 3 partes, cuyas raíces cuadradas son directamente proporcionales a 3, 5 y 7. Me piden calcular la suma de cifras de la mayor parte. Bien, vamos a resolver ese problema. Dice que tiene 747 soles y lo va a dividir en 3 partes cuyas raíces cuadradas son directamente proporcionales a 3, 5 y 7. Definitivamente, como va a haber 3 partes, mis partes van a ser parte 1, parte 2 y parte 3. También sé que si sumo esas 3 partes, voy a obtener el total que tiene Pedro, que sería 747 soles. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay una propiedad, cuando vimos en magnitudes, vimos esta propiedad que decía, a ver, no sé si te acuerdas, ¿no? Si en este caso una magnitud, la magnitud A, está dentro de una raíz y se relaciona directamente con otra magnitud B, si yo quiero tener el valor de A, ¿no? Quiero tener el valor de A, entonces lo que puedo hacer es cambiar el sentido y elevarlo al exponente 2 a ambos, ya que A está siendo extraída con una raíz cuadrada. Entonces elevo el exponente 2 a ambas magnitudes porque eso me permitía la propiedad, ¿sí? Y me quedaría que A es directamente proporcional a B al cuadrado. Profe, ¿y por qué hemos hecho eso? Buena pregunta. Si tú lees el enunciado, dice, lo va a dividir en 3 partes cuyas raíces cuadradas. O sea, voy a trabajar con las raíces de las partes. De las partes. Normalmente las partes estaban despejadas. Ahora le voy a sacar raíz. Entonces, para que no suceda eso, hago la conversión. Entonces, al hacer eso, pasa, ¿no? Ya ahora los índices de reparto, que son 3, 5 y 7, vendrían a ser o estarían elevados al cuadrado. Y las partes a las cuales le ibas a sacar la raíz cuadrada, pues, tienen, pues, en este caso, los valores conocidos. Por lo tanto, lo que vamos a relacionar es la parte de manera directa con el índice al cuadrado. Para eso hacemos lo siguiente. Parte 1 entre el índice 3 elevado al cuadrado. Es igual a parte 2 entre el índice elevado al cuadrado. Y eso es igual a parte 3 entre el índice elevado al cuadrado. Muchachos, eso podemos igualarlo a una constante, ¿sí o no? Bien, podemos desarrollar parte 1 sobre 9 es igual a parte 2 sobre 25 es igual a parte 3 sobre 49. Todo igualado a una constante, no lo olvides. Utilizando la propiedad, ¿no?, de las series de razones, entonces lo que vamos a hacer es sumar los antecedentes. Y obviamente entre la suma de sus respectivos consecuentes. Y eso debe darme la constante. Sabemos que la suma de partes sale 747, ¿no? La suma de antecedentes, que es la suma de partes, es 747. La suma de los consecuentes vendría a ser 83. Y si tú divides 747 entre 83, te da como resultado 9. Bien, ¿qué es lo que me pide? Calcular la suma de cifras de la mayor parte. Vamos a hallar primero la mayor parte. ¿Qué te parece? El mayor en este caso debe ser
La parte 3, ¿sí o no? Y la parte 3 es igual a 49 por la constante. O sea, 49 por 9, ¿qué me sale? 441. Te piden la suma de cifras. O sea, voy a sumar 4 más 4 más 1. ¿Y eso cuánto me sale? 9. Muy bien, lo estamos haciendo, muchachos. Pasemos al ejercicio 5. ¿Qué te parece? A ver, en el ejercicio 5 dice, en un torneo de ajedrez se reparte 1.780 soles entre los tres primeros puestos. Si el reparto se realiza directamente proporcional a 3, 5 y 8 e inversamente proporcional a los números 4, 6 y 9, dé como respuesta la mayor parte repartida. Bien, vamos a darle resolución. ¿Cómo haríamos en este caso, muchachos? Primero, sean las partes, me dice, ¿no? Como veo, hay tres partes. Por lo tanto, diré parte 1, parte 2 y parte 3. No olvidarme que la suma de esas partes debe darme el total a repartir. Bien. Además, ahí podemos ver, ¿no? Que 3, 5 y 8 le vamos a llamar los índices 1 o los primeros índices. Y a 4, 6 y 9 le vamos a llamar los segundos índices, índice 2. Esto para establecer la relación de proporcionalidad, porque las partes va a tener una relación con cada uno de ellos, ¿no? Del dato. Parte con índice 1. Índice 1 que está de manera directa, dice, ¿no? 3, 5 y 8 está repartido de manera directa. Y parte con 4, 6 y 9, que dice está repartido de manera inversa al índice 2. Entonces, al plantear mi relación de proporcionalidad, yo pondría parte por índice 2 entre índice 1. Eso siempre genera una constante. Bien, ahora sí. La primera parte vamos a multiplicar por el índice 2, el primer dato del índice 2 que sería 4, y lo vamos a dividir entre el primer dato del índice 1, que es 3. Eso lo igualamos a la segunda parte, que va a multiplicar al segundo valor del índice 2 y va a ser dividido entre el segundo valor del índice 1, para finalmente la parte 3 hacer lo mismo, multiplicar por 9 por la relación inversa y dividir entre 8 por la relación directa. Ahora vamos a dividir entre el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 9. Porque, ojo, mira, 4, 6 y 9 son los que están ahí, ¿no? Haciendo complicada, pues, la resolución de ese problema. Porque recuerda, lo ideal es que tú llegues a formar una serie de razones geométricas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 9? Muy bien. El mínimo común múltiplo de 4, 6 y 9 sería 36. Bien, pasas a dividir a cada uno de esos términos entre 36, vas simplificando y al final te quedas con los siguientes índices. Parte 1 entre 27 es igual a parte 2 sobre 30 e igual a parte 3 sobre 32. Eso, no te olvides, es igual a una constante. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Tú sabes que podemos aplicar la propiedad de la serie de razones, ¿sí o no? Suma de antecedentes entre suma de consecuentes es igual a la constante. Pero esos antecedentes, ¿no? Que han sumado, pertenecen, ¿no? En este caso, me dan un total de 1780. Y los consecuentes que están sumando abajo me dan un total de 89. Si dividimos 1780 entre 89, el resultado sería 20. Me piden de como respuesta la mayor parte repartida. ¿Cuál ha sido la mayor parte repartida? Como me piden el mayor, debe ser la parte 3, ¿no? Porque él es el que ha obtenido mayor cantidad. Por lo tanto, será 32 por el valor de K, o sea, 32 por 20. Y 32 por 20 me sale 640. Bien, chicos, yo creo que vamos avanzando muy bien. ¿Sí, muchachos? A ver, sigamos. Ejemplo número 6. ¿Qué dice? Un premio de 94.000 soles será repartido entre tres corredores, proporcionalmente a sus velocidades.
El primero llega a la meta en 3 horas, el segundo en 4 horas y el tercero en 5 horas. ¿Cuánto recibe el más veloz? Ojo, no te vayas a equivocar, ¿ah? Acá tiene un pequeño truquito, vamos a ver. Sean 3 corredores, 3 partes. La suma de dichas partes me va a dar 94.000 soles. Pero acá viene el detalle. Te están diciendo que la relación es proporcional a sus velocidades, pero no te dan las velocidades. Sin embargo, te dan el tiempo de recorrido. Y hay algo que tener en cuenta. A mayor velocidad, la cantidad de horas es menor, ¿sí? O sea, el que llega o que hace menos horas al momento de correr va a ser el que va a ganar. Y el que haga más horas va a ser el que va a perder, ¿sí o no? Ah, ya, entonces, ¿qué voy a relacionar ahí, profesor? Fácil, pues. La parte, ¿con quién? De manera inversa con el número de horas. Ah, profe, ya no lo relaciono con velocidad. No, pues no tienes velocidad. No tienes la magnitud velocidad ahí. Entonces, lo único que te queda es relacionar la parte con el número de horas. Y recuerda, ¿no? A mayor velocidad, menor cantidad de horas en este caso. Tú sabes que la relación inversa hace que sus valores de las magnitudes se multipliquen. En este caso yo diría parte 1 por 3, eso es igual a parte 2 por 4, eso es igual a parte 3 por 5. A continuación copiamos eso y vamos a dividir, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5. El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5 sería 3, 4 y 5. Sería 60. Sacamos los factores que tienen en común y me queda parte 1 sobre 20. Otra vez entre 60. Sacamos los términos medios en común, ¿no? Y me quedo con la parte 2 sobre 15. Lo mismo haríamos con la parte 3 por 5 entre 60. Te quedarías con la parte 3 sobre 12, ¿cierto? Todo igualado a una constante, porque estamos formando una serie. Ahora, ¿cuánto recibe el más veloz? Me preguntan. Pero para eso vamos a utilizar la propiedad, ya que tenemos una serie de razones. Bien, la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes es igual a la constante. La suma de antecedentes se conoce, ¿no? Porque es la suma de partes. O sea, debe ser en este caso 94.000. La suma de consecuentes debe ser, si no me equivoco, 47. 94.000 entre 47 debe darme 2.000 el valor de la constante. Bien, chicos, ya tenemos el valor de la constante. ¿Qué es lo que me han pedido? ¿Cuánto recibe el más veloz? El más veloz. ¿Quién es el más veloz? El que ha hecho menos horas, ¿no? El que ha llegado a la meta en menor cantidad de horas. Y el que ha llegado en menor cantidad de horas es la parte 1. Por lo tanto, me están pidiendo la parte 1. La parte 1 debe ser 20 por la constante, o sea, 20 por 2.000. Y 20 por 2.000, señores, me sale 40.000 soles. 40.000. Bien. Sigamos, jóvenes. Vamos a problema número 7. Una cantidad se reparte en forma proporcional a la raíz cúbica de 24K, a la raíz cúbica de 81K y a la raíz cúbica de 192K. La menor de las partes resultó 14. ¿Cuál es la suma de cifras de la cantidad repartida? Me pregunto. Bien, ahí puedo ver, en este caso, que como son 3 números, van a haber 3 partes. La suma de dichas partes debe darme el total, que no conozco y le voy a poner n. También sabemos que la parte que le va a corresponder a cada uno tiene una relación directa con esos valores. En este caso, la raíz cúbica de esos índices. Ah, ya. Como la relación es directa, profe, pero ¿dónde dice directa? Te dice que reparte en forma proporcional. Y si no te especifican, asumimos que la relación es directamente proporcional. ¿Bien? Profe, ya. Si es directamente proporcional, sus valores se deben de dividir. Parte 1 entre raíz cúbica de 24K es igual a parte 2 entre raíz cúbica de 24K y es igual a parte 3 entre raíz cúbica de 192K. Profe, a continuación hacemos lo siguiente. Raíz cúbica de 24K es lo mismo que decir raíz cúbica de 3K por raíz cúbica de 8. O la raíz cúbica de 81K es lo mismo que decir raíz cúbica de 3K
por raíz cúbica de 27. O también podemos decir que la raíz cúbica de 192k es igual a la raíz cúbica de 3k por la raíz cúbica de 64. Nótese que los tres números tienen en común a alguien, a la raíz cúbica de 3k, la cual vamos a eliminar. ¿Y con quién me quedaría? La raíz cúbica de 8, que vendría a ser 2, la raíz cúbica de 27, que sería 3, y la raíz cúbica de 64, que sería 4. Ya tengo mis tres valores, mírame. ¿Sí? A continuación, entonces, vamos a ordenarnos. Bien, nos ordenamos y reemplazamos los valores. Ahora sería parte 1 entre 2 es igual a parte 2 entre 3 es igual a parte 3 entre 4. Todo eso igualado a una constante, por lo cual ya formamos una serie. Del dato, dice. La menor parte resultó 14. ¿Quién es la menor parte? La parte 1, ¿sí o no? La parte 1 es la menor parte. La parte 1 es 14. Pero la parte 1 es 2K, ¿o no? 2K debe ser igual a 14, por lo tanto K vale 7. Ya tienes el valor de la constante. Te piden la suma de cifras de la cantidad repartida. Hay que hallar la cantidad repartida. En este caso es n, ¿no? Por lo tanto, utilizando las propiedades de la serie de razones geométricas equivalentes, diríamos: la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes es igual a la constante. En este caso la constante es 7. Por lo tanto, yo diría parte 1 más parte 2 más parte 3 debe ser n. Los consecuentes suman abajo 2 más 3 más 4, 9. 9 sobre n es igual a 7. Significa que n vale 7 por 9. O sea, 63. Ahí está tu respuesta. Pero no te preguntaron, ¿no? Eso. ¿Qué te preguntaron? La suma de cifras de esa cantidad. Como te piden la suma de cifras, puede ser, pues, no sé, en este caso, la suma de cifras de 63 puede ser 6 más 3. ¿Qué me da como resultado? 9. Bien, jóvenes. Listo, ya entramos a la parte final, muchachos. Ejercicio número 8. Dice: Andrea, Jimena y Leslie iniciaron un negocio con capitales proporcionales a 5, 7 y 9, respectivamente. Y los tiempos que permanecen en el negocio son proporcionales a 2, 5 y 6, respectivamente. Determine la ganancia total si la diferencia de ganancias de Jimena y Andrea es de 750. Bien, ¿qué te parece? Ya vimos, esto se llamaría la regla de compañía. Vamos a anotar primero los datos. Tenemos a 3 personas que van a iniciar un negocio, como es el caso de Andrea, de Jimena y de Leslie. Y para eso cada una de ellas va a aportar un capital durante un determinado tiempo. Por ejemplo, el aporte de los capitales es proporcional a 5, 7 y 9, respectivamente. 5, 7 y 9. 5 para Andrea, 7 para Jimena, 9 para Leslie. ¿Está bien? Dice, y los tiempos que permanecen en el negocio son proporcionales a 2, 5 y 6. Ya. Los tiempos que van a permanecer en el negocio va a ser diferente. No todos van a tener el mismo tiempo. Por lo tanto, los tiempos de permanencia en el negocio de Andrea sería 2 meses, ¿no? De Jimena también, ¿no? Y en el caso de Leslie también tendríamos que es de Andrea 2, de Jimena 5 y de Leslie 6. Ya está. Acuérdate, cuando vimos eso en la parte teórica habíamos establecido una relación. ¿Te acuerdas? Ganancia entre capital por tiempo igual a una constante. Listo, muchachos, reemplacemos. Son 3 personas, debe haber 3 ganancias. La ganancia de Andrea entre su capital por su tiempo, igualado a la ganancia de Jimena entre el capital y tiempo, e igualado a la ganancia de Leslie entre su capital por su tiempo. Eso debe ser igual a una constante. ¿Bien? Listo, jóvenes. Ahora lo único que me queda es multiplicar. Pues no, ganancia de Andrea sobre 10 es igual a ganancia de Jimena sobre 35. Y eso es igual a la ganancia de Leslie sobre 54. Bien, en este caso, muchachos, me dice, determine la ganancia total si la diferencia de ganancias de Jimena y Andrea es 750. ¿A quién tiene más ganancia? ¿Jimena o Andrea? Jimena, ¿no? Entonces, la ganancia de Jimena menos la ganancia de Andrea es 750.
Y si yo resto esas dos ganancias, estaría restando pues los antecedentes, aplicando en este caso la propiedad de la serie de razones. Bien, ganancia de Jimena menos ganancia de Andrea entre el consecuente de cada uno de ellos. La diferencia de los consecuentes de cada uno de ellos. Bien, por lo tanto tendríamos que eso es igual acá. Pero por dato, la ganancia de Jimena menos la ganancia de Andrea es 750. Y la diferencia de consecuentes es 25. Por lo tanto, la constante debe valer 30, muchachos. Me piden determinar la ganancia total. Ah, ya, o sea, la ganancia total. Para eso vamos a sumar las tres pequeñas ganancias. La ganancia, ¿no?, de Andrea, la ganancia de Jimena y la ganancia de Leslie. Y eso lo igualamos a una constante. ¿Está bien? Listo, jóvenes. La ganancia de Andrea, la ganancia de Jimena y la ganancia de Leslie sería la ganancia total, ¿sí o no? Y abajo la suma de consecuentes me estaría dando 99. ¿Qué significa? Que la ganancia total entre 99 es igual a 30. Y eso está recontra sencillo, ¿sí o no? La ganancia total, por lo tanto, ¿cuánto sería? 30 por 99. O sea, 2970. ¿Bien? 2970. Listo, muchachos. Ha sido un gusto una semana más poder acompañarte en esta tu clase de aritmética. Bien, muchachos, nos vemos. Cuídense mucho.